En la charla, la importancia del mastering en la era de la grabación casera por Andrés Mayo. Un cachito para escucharlo. Bueno, buenas tardes. Está buenísimo estar acá. Es parte de algo atípico porque en general las charlas de mastering y de cuestiones más técnicas se dan en otro tipo de recintos, generalmente más relacionados con las universidades o las escuelas de audio. Y está bueno ver que hay muchos músicos y gente que por ahí, no de otro palo, pero que no se dedica específicamente a grabar, mezclar o masterizar, pero que está bueno que les interese porque de alguna manera esto habla de eso también. O sea, la charla, a pesar de que no está explicada en ningún lado, este título de la importancia del mastering en la era de las grabaciones caseras remite a algo que nos está pasando muchísimo en los últimos años, en los últimos 10 años por lo menos. Hay una tendencia a grabar cada vez más en la casa de uno o en la situación semiprofesional que el presupuesto permite. A pesar de que hay muchos estudios profesionales de muy buen nivel, digamos, generalmente el músico tiene una elección difícil para hacer, porque el presupuesto es limitado y la mayoría de las veces uno dice, bueno, con esta cantidad de plata yo puedo dársela a un estudio para hacer 200 horas de grabación y mezcla, por ejemplo, o puedo invertirla en equipos. Puedo grabar yo con mis propios equipos en mi casa, a lo mejor con algún amigo o algún ingeniero que yo contrate, pero esa plata me queda después para mí porque con esa misma plata yo me compro los equipos. Es una decisión difícil porque desde el punto de vista económico parecería lógico invertir en algo más casero, más propio, donde haya más facilidad de trabajo porque lo permite también la situación, es decir, el hecho de poder trabajar cuando apenas te levantás hasta cuando te vas a dormir, sin incomodidades de horario, ni ningún tipo de presión para coordinar agenda con nadie. Así que las ventajas son obvias. El problema es que eso trae aparejado un montón de consecuencias que son difíciles de reconocer y que realmente se terminan reconociendo al final. O sea, generalmente cuando uno llega a una instancia final en la producción de un disco, después de la grabación, de la mezcla y del mastering, llega a una situación en la que no está conforme. Y no está conforme porque se hicieron un montón de cosas mal en los procesos anteriores, pero no fueron advertidos, porque quizá una de las cosas que más falta es recurso técnico, recurso humano. Es decir, uno puede tener los equipos eventualmente, pero hay otro montón de cosas que hacen a la buena grabación de un disco. Entonces de eso se trata esta charla, de contar un poquito por qué una grabación casera podría eventualmente llegar a buen puerto si se le suman un montón de ingredientes y a un mal puerto si no. Entonces, cuando llegamos a la situación del mastering, que es cuando generalmente uno se pone en situación de decir, bueno, ahora yo estoy a, no sé, una cierta distancia del disco que yo quisiera tener, o sea, el sonido que yo quisiera lograr, tratar de lograrlo en el mastering es un error. Es un error porque el mastering no puede hacer magia, lo digo yo que me dedico a esto, o sea, jamás se me ocurriría vender que una mala grabación y una mala mezcla van a terminar sonando bien después del mastering, porque no es real. Entonces, tratar de concientizar un poquito sobre cómo hacer, qué cosas tener en cuenta, para que la grabación y la mezcla estén bien, y que después el mastering pueda hacer lo que tiene que hacer, que es realzar las virtudes de la mezcla, es decir, llegar a algo mejor de lo que ya había, pero partiendo de la base que lo que había está bien, ¿sí? Es importante eso, entender por qué ese concepto del mastering no es ni algo sin importancia, como muchas veces se lo toma también, como algo que en realidad es solamente darle volumen o darle graves o agudos para mucha gente, ni tampoco el salvador que te va a convertir una mala grabación en un excelente disco. Es ni más ni menos importante que las etapas anteriores. Entonces, de eso vamos a hablar. Las ventajas de la grabación casera son conocidas. Generalmente es mucho más cómodo y se trabaja sin ningún tipo de complicaciones, por lo menos de tiempo y de presupuesto. Uno sabe que uno en ese recinto va a estar tranquilo hasta que termine el disco. Y eso puede llevar días, semanas, meses, años. Eso en un estudio profesional, donde uno tiene que ir a pagar y coordinar una agenda y conseguir que le den un buen horario y conseguir que también venga un ingeniero. Todo eso es mucho más complicado y mucho más caro. Entonces, esa ventaja la tenemos. Pero hay desventajas también. Las desventajas, que son las que decíamos recién,
son justamente la menor disponibilidad de recursos técnicos, humanos y fundamentalmente el desconocimiento total de la respuesta acústica del lugar donde estamos grabando. Es decir, yo me instalo en este lugar, porque supongamos que en mi casa tuviera un espacio como este. Igual es muy atípico, generalmente es 10 veces más chico que este, pero pongamos que yo tengo un espacio así disponible y me instalo más o menos por el medio como con mis parlantes y mi sistema casero. Y trato de grabar y mezclar, vamos a decir mezclar, en una situación totalmente desconocida. Lo hago yo o lo puede hacer alguien que viene por primera vez y se sienta en esa silla tratando de sacar un buen audio. ¿Cuántas posibilidades hay de que se llegue realmente a un buen audio? Poquísimas, poquísimas, porque hay un desconocimiento total justamente de cómo está sonando eso en la vida real. Lo único que se sabe es lo que suena ahí. Uno cree que está sonando bien, después lo trasladás a otro lado y suena mal. Suena mal por razones lógicas, que eso no está ni calibrado, ni chequeado con el mundo exterior. Es un recinto en el que uno se sienta y trabaja, nada más, como podría ser una oficina, pero no hay un conocimiento previo y un trabajo previo para llevar eso a una situación ideal en la cual uno pueda realmente grabar y mezclar. Esto que dije recién con respecto a la mezcla es una de las situaciones posibles, pero muchas veces uno quiere grabar una batería en un recinto de 2x2 y ahí la situación es todavía mucho más complicada porque empezamos a tener problemas muy serios de imposibilidad física del recinto de contener el sonido de la batería. Por lo tanto, los micrófonos van a hacer lo que puedan. Sumémosle a eso que la calidad de los micrófonos no es buena, que están puestos en un lugar incorrecto, que todo eso va sumando y multiplicando errores. Llegado al punto en que cuando todo eso lo queremos mezclar, tenemos una suma de problemas que no es posible solucionar. Lo mejor que podemos hacer es entrar a ponerle parches, ¿no? Hacer como, bueno, intentar solucionar problemas puntuales que destapan otros. Y ahora lo vamos a ver un poquito eso. Entonces yo hice una lista de los errores más comunes de lo que llega al estudio. En el último año hice una recopilación de bandas que trajeron sus discos a masterizar. Algunos de muy buena calidad, otros no, y todo sirve como para dar un ejemplo real de lo que pasa con estas situaciones caseras. Están ordenados realmente en cualquier orden, no es un orden de importancia, pero es quizás la lista de los más comunes. Yo pondría en primer lugar la presencia excesiva del bajo. Es una de las cuestiones típicas que encuentro yo en una masterización. Me llega una mezcla que tiene el bajo sonando, ¿sí?, con un sonido en la zona de 100 a 150 Hz que generalmente responde a una nota, digamos, hay un La, por ejemplo, que está en el orden de los 110 Hz, me resuena y queda sonando en el espacio como digamos, como si fuera una máscara que cubre absolutamente todo lo otro que está sonando en ese instante. Es decir, no hay posibilidades de escuchar lo que pasa abajo, está enmascarado por ese sonido de bajo tan grande y tan abarcador. Otra, en esa misma lista, la presencia excesiva del hi-hat. Muchas veces está sobreecualizado. ¿Por qué? Bueno, porque es muy fácil tener un entorno de mezcla en el que hay mucha carga de graves y entonces necesitamos darle brillo en nuestra sala de mezcla casera para compensar, para escuchar un poquito lo que está pasando con el hi-hat. Entonces le damos plato pero a morir y después resulta que ese plato está totalmente pasado, pero en el entorno en el que estamos mezclando no lo escuchamos. Lo mismo con el bombo. Siempre yo pongo al costado frecuencias promedio en las que se mueven estos instrumentos, de 100 a 150 Hz para el bajo, 8 a 10 kHz para el hi-hat, 40 a 80 Hz para el bombo. Son frecuencias que por supuesto no son excluyentes, ni mucho menos, son lugares en los que hay que buscar problemas. Pero hay un montón, la lista es muy grande. La sibilancia es otro problema grave de las voces. ¿Y a qué se debe la sibilancia? Bueno, esencialmente la sibilancia es un problema o defecto, ¿sí?, en la emisión de la voz que tiene muchas veces que ver con la apertura entre los dientes, con situaciones que el propio cantante no puede de ninguna manera solucionar, porque no hay forma, es su manera de emitir el sonido. Entonces esa S súper pronunciada que se termina amplificando y se termina potenciando por las cámaras, cuando uno le pone una cámara eso, la S corta de una manera súper agresiva, es uno de los problemas graves que tenemos en la situación del mastering. Cuando no se resuelve en donde se tendría que resolver, que es a veces en la propia toma, eligiendo mejor el micrófono, solucionándolo. He visto situaciones de solución
de sibilancia, poner un poquito de algodón o cera entre los dientes que resuelve ese espacio interdental que hace que el aire se escape de otra manera. Entonces hace que uno podría eventualmente solucionar el problema hasta desde la toma, pero si no, en la mezcla es el momento en el que uno puede trabajar con la S puntualmente sin tener que afectar a toda la mezcla, porque lo que nos toca a nosotros después en la masterización es afectar toda la mezcla por una frecuencia puntual, porque ya tenemos una mezcla, un estéreo que no podemos separar. La masterización trabaja sobre un estéreo, no podemos entrar a dividir los canales porque eso es parte de la mezcla. El exceso de brillo, no, la estridencia en la voz o las guitarras, que también yo las sitúo en el orden de 3 a 4 kHz como un parámetro, pero a veces puede estar en 5 o 6, o a veces más abajo, en 2 también, y es algo muy molesto. Después vamos a ver ejemplos de eso, de situaciones en las que uno empieza a escuchar algo que le molesta pero no sabe bien qué es. Es como una sensación estridente y cansadora que hace que uno se aleje de la música en vez de querer acercarse. Uno como que quiere dejar de oír lo que está oyendo, pero es inconsciente, no sabe qué es lo que está pasando. Y el exceso de brillo, cuando muchas veces, justamente por la razón que decíamos antes, de demasiados graves en la sala de mezcla, uno le empieza a dar brillo hasta que de alguna manera eso se le compensa en el oído. Pero en realidad está totalmente pasado, porque el problema es que lo que está desbalanceado es su entorno de mezcla. Falta de dinámica, las mezclas por razones desconocidas, digo desconocidas, en realidad las conozco, pero me resultan ilógicas. Muchas veces viene el ingeniero de mezcla o el productor o el músico con mezclas que ya están totalmente apretadas, que vienen a masterizar en situación de ya hipercompresión. Digo, ¿cuál es el sentido de ponerlas a ese volumen? Si en realidad la mezcla no tiene que sonar fuerte, tiene que sonar bien. Digo, es tan simple como eso. Ya mezclar es un gran trabajo, es un trabajo dificilísimo que remite a la posibilidad, o que remite no es la palabra. El ingeniero de mezcla, para poder llegar a una buena mezcla, tiene que conjugar un montón de sonidos diferentes en un estéreo. ¿Sí? ¿Por qué un estéreo? Porque tenemos dos oídos. Entonces esto es el estándar desde hace muchísimos años, es la manera en que nosotros escuchamos la música, y hay que conjugar esos 40, 50, 60 sonidos diferentes en un estéreo, en una buena mezcla, que obviamente tiene que tener un poquito de todo eso para que todo eso se note, se aprecie y se disfrute. Entonces, ya ese trabajo es suficientemente complejo como para encima preocuparse por cuestiones como el volumen. El volumen viene después. O sea, uno tiene que tratar de hacer una buena mezcla. La buena mezcla ya es demasiado difícil, y la razón por la que existe el mastering, entre otras cosas, es porque después uno desde afuera, en una situación, digamos, objetiva y neutral, puede agarrar cada una de esas mezclas, esa colección de mezclas, y convertirla en un disco. No es lo mismo para nada una colección de mezclas que un disco. Hay excelentes ingenieros que pueden terminar una mezcla y dejarla perfecta. Hay muy pocos casos, pero realmente muy pocos casos. A través de 20 años de masterizar me ha tocado casos contados con los dedos de la mano en los que no hubo nada que hacerle a un disco, porque todas las mezclas estaban en su mejor punto y todas fluían entre sí, se parecían de alguna manera en el color. Eso es algo muy complejo. El ingeniero puede trabajar hasta el máximo una mezcla, pero después la otra mezcla va a ser diferente y seguramente se va a hacer en otro momento, y se va a hacer quizás hasta en otro estudio y hasta en otro ingeniero, con otro ingeniero. O sea que la diversidad con la que uno va llegando a terminar un disco, que es un proceso realmente largo y complejo, es muchísima. Cuando uno llega a ese punto, quizás se cuenta con distintos colores a lo largo de esas mezclas. El trabajo de la masterización es unificar esos colores, o sea, llevarlo cada uno a su mejor punto y después que se parezcan entre sí. Entonces, si las mezclas ya están apretadas, ya están en un punto de compresión que no permite demasiado trabajo, seguramente que el trabajo de la masterización va a ser menor. Va a haber menos posibilidades de trabajar con eso, porque definitivamente decía, va a ser parte del trabajo que ya hizo el ingeniero de mezcla. Van a estar apretadas, quizás a veces con un plugin trabajado con un L2, un L3, un limitador que lo comprimió al mango, que lo único que hizo fue levantar el piso de volumen al máximo posible para dejarlo sonando fuerte pero no bien. Entonces hay una gran diferencia con eso, y es en lo que el ingeniero de mezcla no debería pensar. El volumen en esa etapa no interviene. ¿Qué pasa con la sobreecualización de los graves y los agudos? O sea, ¿por qué muchas veces las mezclas llegan con un efecto que podríamos llamar efecto Aiwa, ¿no? El efecto de una gran carga de graves y agudos, que creo que el que lo inventó es
justamente el que pensó que eso podía sonar el llamado hi-fi, ¿no? Digamos, que en realidad no tiene ningún sentido práctico, porque uno dice, le llama hi-fi a cosas que son totalmente arbitrarias. Lo mismo que cuando alguien dice calidad, sonido calidad CD, ¿no? O cuando se decía antes, ¿no? Ahora ya el CD quedó como obsoleto, pero cuando nació el CD era sonido calidad CD, como si el CD, el formato, tuviera alguna relevancia en la calidad del sonido. No tiene ninguna relevancia, lo importante es lo que está dentro. Después, si eso va a parar a un formato o al otro, bueno, es cuestión de saber trasladarlo a ese formato, pero no es que el CD de por sí suena bien o suena mal. No, suena como suena, es nada más que un contenedor. Entonces, esto de la sobreecualización también es uno de esos mitos de decir, ah, sí suena bien, tiene más graves, más agudos y más volumen. Y mucha gente cree realmente que la masterización es para eso. Yo les aseguro que la masterización, desde como yo la entiendo, es bastante lo contrario de eso. Es mucho más quitar que agregar. Es empezar a encontrar en qué lugares hay exceso de energía, hay cosas que están molestando, que están enmascarando a otras y que no dejan que las otras cosas suenen, y sacarlas como si fuera un cirujano, ¿no? Sacar pequeños quistecitos en los lugares que molestan y después sí, empezar a empujar un poquito la mezcla para de alguna manera darle llamémosle, alcanzar lo que podríamos llamar un estándar comercial de volumen, que es una palabra muy chota, porque el estándar comercial también, ¿no? ¿Qué es estándar comercial? Depende de qué estemos haciendo, si jazz es una cosa, si tango es otra, si es rock es otra, completamente distinta. Entonces, no hay un estándar comercial, pero sí mucha gente piensa que el volumen es un parámetro muy importante, muy importante. Entonces, hay que conjugar. Hay grandes ingenieros en el mundo, como Bob Katz, por ejemplo, que muchos lo conocerán, que es un tipo que se hizo la fama de ir totalmente en contra de la guerra del volumen, ¿no? Es decir, a mí no me preocupa el volumen, entonces te saco unos mastering sonando muy bien, pero así chiquitos. Y hay gente a la que eso no le gusta, no le va, porque para determinados tipos de música eso tampoco sirve. ¿Por qué no sirve? Porque hay que aceptarlo. Muchísima gente piensa que el volumen es una cosa buena, entonces si la sacamos por completo y si ese parámetro no entra en juego, bueno, vamos a competir, quizás la banda que acabo de masterizar va a terminar compitiendo con Green Day y lo va a pasar por arriba. El chiste es sacarlo sonando bien y, si es posible, fuerte. Pero primero bien. Ahora, si vamos por el camino contrario y nos tratamos de sacar sonando fuerte, que llegue al punto de máximo volumen y después ver cómo hacemos con ese volumen para que suene bien, estamos yendo por el camino contrario y seguramente no vamos a llegar. Otro problema es la falta de brillo. Desde los 4 o 5 kHz puede haber una caída permanente de brillo que hace que muchas veces toda la sensación de la mezcla sea como opaca. Eso en sí mismo no es un gran problema, pero se convierte en un gran problema cuando alguno de los elementos, por ejemplo el tambor, o por ejemplo el plato, alguno de los platos, o la voz, está muy pasado de brillo y los demás no. Entonces hay como un pico de brillo en algún instrumento y los demás están opacos. ¿Y cómo haces con eso? Si vos querés corregir el brillo de eso, tenés que ir a trabajar exactamente sobre esa frecuencia para no afectar al resto o afectarlo lo menos posible, porque en realidad lo que te pasa es que toda la mezcla está opaca excepto ese instrumento. Eso es un típico problema de algunas mezclas caseras que vienen como desbalanceadas. Vos decís, pero el plato está totalmente pasado, nadie escuchó que los Overhead estaban tomando un brillo infernal y le dieron, no sé, mucho, pero mucho más al crash, por ejemplo, o al hi-hat que a todo el resto de la batería. Y nadie se dio cuenta, el tambor está súper opaco y sin embargo el hi-hat está brillante que te mata. Bueno, hay que ir y corregir ese hi-hat primero, supuestamente en la mezcla, pero muchas veces hay que hacerlo desde el mastering. Y el problema ahí es cuándo tomar la decisión, porque muchas veces se llega a la etapa del mastering en una situación en la que ya no hay más tiempo, no hay más presupuesto, no hay más ganas, hay ganas de terminar el disco, pero nada más, no hay ganas de volver ni un paso atrás. Entonces, en esa situación estamos complicados porque hay que hacer esta cirugía mayor de meterse a trabajar en el hi-hat cuando en realidad estás afectando a toda la mezcla. Por eso digo que esencialmente los problemas de este tipo se deberían corregir en la mezcla. Y a veces en la toma, en la grabación. Volver atrás 2 pasos, pero la mayoría de las veces no se puede. ¿Perdón? Otro problema, diferentes niveles de presión sonora. Muchas veces, muchísimas veces las mezclas vienen sonando muy distintas, tanto en presión sonora como en calidad de audio. ¿Por qué? Porque este va a ser el corte, le vamos a poner toda la carne a este, ¿sí? Vamos a trabajar esta mezcla hasta que no dé más, hasta que quede perfecta, y a esta le invertimos, tenemos 5 días para mezclar, le ponemos 2 días a esta, y después nos quedan 14 temas que lo hacemos en 3 días. Obviamente que la relación va a ser tan despareja
que no van a terminar sonando igual, ni en calidad de audio, ni en, lo digo lo de la presión sonora, que si bien es nivelable en el mastering, es uno de los parámetros a considerar. Porque no es lo mismo que le entregues a un ingeniero de mastering una mezcla balanceada o las mezclas balanceadas entre sí, que cada una sonando como se pudo, porque eso se nota mucho en el resultado final después. Lo que más se nota es esto que digo al final, la falta de unidad y el concepto de disco. Yo decía recién, una colección de mezclas no es un disco, una colección de mezclas es eso, una colección de mezclas. Hay que agarrar cada una y trabajarla para llevarla al punto en el que el concepto de disco aparece. ¿Y cuál es esa unidad de disco de la que estoy hablando? Es ¿cómo podríamos hacer para que este disco suene fluido? Para que lo pongamos de principio a fin, si bien mucha gente ya no escucha un disco, porque en realidad lo que hacen es poner 2 o 3 temas en el iPod y listo, pero el disco como concepto tiene un valor, porque es una foto del artista en ese momento. Entonces, tenemos que hacer que ese disco de punta a punta fluya, que sea agradable, que sea disfrutable, porque en algún punto el propio artista es el que está pidiendo eso. Si no, el artista haría canciones sueltas y los artistas siguen haciendo discos, aunque el disco como formato esté desapareciendo. ¿Sí? Aunque no se edite en un disco, sino en un formato X para download en internet, para lo que sea, no importa, pero el concepto sigue siendo el mismo porque el artista es el que lo propone, el que dice yo estoy haciendo un disco, y la palabra disco va a tardar mucho en irse por eso, porque hay muchas cosas asociadas al concepto disco que no se van a perder tan fácilmente. Por ejemplo, decir es un discazo. Es un discazo y ya no salió el disco, está en internet solamente. ¿Qué discazo? ¿De qué disco me estás hablando? Bueno, es algo que sigue estando de alguna manera en el inconsciente por mucho tiempo, porque es así, porque lo venimos teniendo desde hace 40 o 50 años, o mucho más en realidad, y es con lo que nosotros crecimos, y mucha gente lo sigue conociendo. Ahora, hay generaciones enteras. Mi hija, por ejemplo, tiene 17 años y jamás en su vida compró un disco. Entonces, bueno, quizá en algún momento pagará por otras formas de escuchar música, seguro, pero hoy por hoy no compró jamás un disco, entonces otro concepto. Sin embargo, el concepto de disco, desde el punto de vista de audio, sigue existiendo, absolutamente. Soplido. Problemas con el soplido general en una buena toma que te puede arruinar absolutamente todo. Problemas derivados de que, no sé, pero esa luz me está matando, hermano. ¿Se podrá bajar? Gracias. El soplido general puede tener que ver con una mala elección de preamplificadores, simplemente baja calidad de preamplificadores o de micrófonos. Incluso ponerlos en lugares equivocados puede hacer que no tengamos la mejor toma y que la relación señal-ruido sea pobre. Entonces tenemos una mala toma en algo que a lo mejor está hermosamente tocado. Y eso es una pena. Y después es muy difícil sacarlo porque tenemos una situación compleja en la cual si empezamos a quitarle ese soplido, nos llevamos parte de la música. Muchas veces yo prefiero dejar el soplido como está en discos importantes en los que he trabajado, donde el propio músico, estoy hablando de Spinetta, por ejemplo, decir, no, déjalo, porque prefiero el soplido y no la sensación de saber que esto fue postproducido o procesado artificialmente para sacarle ese soplido, y entonces la guitarra perdió esa naturalidad que tenía. Y es realmente así, ¿no? O sea, hay muchísimas situaciones en las que ya no hay nada que hacer. Quedó ahí adentro y está. Además, veo por ahí a mi amigo personal Ariel Laviña, con el cual podríamos hablar de un ejemplo con Pedro Aznar, muy reciente, en el disco A Solas con el Mundo. No hay problemas que después no se pueden volver atrás y que ya está hecha la toma, y lamentablemente depende a veces de imponderables. No es el caso, en este caso justamente no es un problema técnico, mejor dicho, sí es un problema técnico, pero no es un problema de no haber podido poner el micrófono en el lugar correcto o de una mala elección de amplificadores, sino de absolutos imponderables, sobre todo en las grabaciones en vivo. Cuando uno sale una grabación en vivo estás sujeto a las condiciones eléctricas del escenario, arriba del escenario, del todo el lugar en el que se está haciendo la grabación. Entonces es muy complejo, muy complejo. Muchas veces ya no hay nada para hacer, solamente dejarlo, porque si uno es como luchar contra los molinos de viento en algún punto, querer sacar esas cosas, te vas metiendo cada vez más problemas. Los clics, lo mismo, por mala instalación eléctrica. Vos estás en una situación casera en la que tenés tu estudio montado en la misma red eléctrica que la heladera, que el aire acondicionado, que todo lo que puede hacer un clic cuando se enciende. Y muchas veces hace muchos clics a lo largo de nuestra sesión de grabación, porque encienden y apagan constantemente. Entonces, cualquiera de esos motores eléctricos se va a meter y va a generar un piquito
que entra en la red digital, digamos, en nuestro sistema digital, a través de la fuente. En algunos casos va a ser filtrado, en otros no. Y muchas veces esos clics aparecen y los vemos ahí en el audio digital justamente como un piquito, que se puede redibujar y a veces es fácil de sacar, pero hay que detectarlo y muchas veces, muchísimas veces, se descubre recién en el mastering. Uy, ese ruido no lo he escuchado nunca. Bueno, digamos, parte del problema es eso, que no tenías un estabilizador. Si les puedo recomendar algo, si alguien se está por montar un estudio o tiene un estudio y quiere mejorarlo, un estabilizador ferrorresonante es lo mejor que le pueden poner, porque es algo que le va a mantener absolutamente aislada la fase. Lo otro es tener una trifásica, ¿no? Contratar un sistema eléctrico con 3 fases, de manera que cuando ustedes se cuelgan de una fase y en esa fase ponen solamente el audio, lo independizan por completo de las luces, del aire acondicionado, de lo que sea, va todo a otra fase. Y un problema más complejo de entender es el jitter, que es el error de base de tiempo. Lo explico muy rápidamente, que es cuando hay 2 relojes en un sistema digital que corren simultáneamente, pero son 2 relojes diferentes. El reloj A, por ejemplo, determina la velocidad a la que la información sale y el reloj B determina la velocidad a la que la información entra, de uno a otro. Se transmiten la información de uno a otro, pero van corriendo a 2 velocidades diferentes. Eso genera un error de corrimiento de base de tiempo llamado jitter, que finalmente se oye como pérdida de resolución, sobre todo cuando el audio, cuando el volumen baja, cuando estamos, por ejemplo, en una situación de fade out, que estamos oyendo cada vez menos y de golpe aparece como un audio muy granuloso que no define, que no tiene buena resolución. Eso es problema típicamente de jitter. Problemas de dithering que no lo vamos a explicar ahora porque son más técnicos. Pero la pregunta sería cómo se resuelve todo esto, porque en realidad estamos hablando de problemas y todos esos problemas tienen solución, alguna forma de solución por lo menos. Yo uso cada vez más, desde hace mucho tiempo, varios años digamos, una técnica que yo la bauticé así, la denomino así, aunque es un poco quizá pedante o como le quieran poner, llamarlo en inglés, pero la verdad que no se me ocurrió ningún nombre mejor, porque lo que tiene que ver es con esto que se usa mucho para distintos rubros, que es el coaching. ¿Qué es un coaching? Es difícil de traducir, es como un entrenamiento, es como no sé, de alguna forma es eso, pero ayudar a que la otra persona, a que quien está haciendo la mezcla, haga una mejor mezcla. En este caso, lo aplico directamente a la situación del mastering. Yo estoy masterizando mezclas que van a tener que estar lo mejor posible, que cuando lleguen a mí van a tener que estar en la situación ideal para masterizar. Entonces yo invierto mucho tiempo, cada vez más tiempo, estoy hablando de a veces un día entero, en hacer que las mezclas estén bárbaras, o lo mejor posible, que cuando me lleguen a mí, mejor dicho, me llegan, las escucho, le doy un reporte a quien lo está mezclando, le digo, me parece que acá podrías corregir el tambor, acá podrías corregir el bombo y acá podrías corregir el bajo, y acá podrías ver qué pasa con las S, por ejemplo. Y a lo mejor en 10 temas hay 4 o 5 correcciones puntuales que son importantes y que hacen que el disco empiece a sonar mejor, que las mezclas estén más ajustadas. Todo eso vuelve después y yo vuelvo a escuchar. Una vez que lo escucho y me parece que está todo bien y en condiciones de masterizar, ahí podemos seguir avanzando, pero si no, no tiene sentido. Si no es como prometerle algo a alguien que no voy a poder cumplir, como decirle, vos no te preocupes, tráeme lo que tengas que yo lo voy a hacer sonar bien. No lo voy a poder hacer sonar bien si no está bien de entrada. Porque no es magia, de vuelta lo mismo. Es decir, no es ni más ni menos importante que las etapas anteriores. El mastering es una etapa importante, pero no hace magia. Entonces, veamos algunos ejemplos, que me parece que es la parte más interesante de esto, y que tiene que ver con cómo nos acostumbramos a escuchar y cómo muchas veces la oreja se deja guiar por lo que el ojo ve o por lo que el cerebro sabe. ¿No? La oreja, si la dejas sola y si la oreja está entrenada, funciona bárbaro, pero hay que dejarla. Muchas veces uno está viendo lo que pasa, viendo en la pantalla y dice, ah, no, claro, casi yo me doy cuenta perfectamente que hay, no sé, qué sé yo, que tiene más brillo. En realidad estoy viendo que hay un ecualizador puesto que me dice que hay más brillo, pero escucho realmente que hay más brillo y entonces lo que tengo que hacer es volver atrás y escuchar eso a ciegas, ¿no? Cerrar los ojos y cambiar, poner el botón de bypass. Muchas veces, siempre con los ojos cerrados, bypass, no bypass, bypass, no bypass, hasta que no sepa si el ecualizador está puesto o no está puesto. Y ahí lo activo una vez, hago play, ¿sí? O le pido a alguien que lo haga por mí. Si yo no lo puedo hacer solo todo eso, le pido a alguien, pero yo tengo que estar con los ojos cerrados y muy concentrado, porque si veo lo que está pasando, seguro que me voy a dejar guiar por eso que creo que está pasando. Entonces les voy a decir
dame play acá. Y yo no sé si está puesto o no el ecualizador ese que creo que está puesto. A ver, no escucho más brillo. A ver, cambiarlo de posición. No escucho la diferencia, no la escucho. Bueno, perfectamente posible que lo que yo estoy oyendo sea la realidad, que no hay diferencia, porque a lo mejor es muy sutil. A veces es al revés, no estoy yo bien con lo que estoy oyendo, entonces tengo que frenar, descansar la oreja o volver al día siguiente, pero nunca dejarme guiar por lo que veo, porque lo que veo no es lo que oigo, muchísimas veces. Entonces, esto sí es un ejemplo muy claro, muy concreto de la cuestión subjetiva del brillo. Yo les voy a poner un tema, que es el que está arriba de todo, el audio original, que son 4 compases de un tema del último disco de Spinetta, del anteúltimo, perdón, un mañana. Así como está arriba, es la versión masterizada final, yo terminé, entregué, y así quedó el disco. Después, en audio 1, audio 2, audio 3 y audio 4, en la columna izquierda, le voy agregando 2 dB, 4 dB, 6 dB, 8 dB, siempre en la misma frecuencia, en 6 kHz. O sea, para los que no entiendan el lenguaje técnico, lo que estoy haciendo es dándole cada vez más brillo. ¿Sí? Audio 1, audio 2, audio 3, audio 4. El audio 4 van a notar una diferencia de brillo muy importante con el audio original. Pero después voy a empezar a bajar. En la columna derecha voy a hacer audio 4, audio 3, audio 2 y audio 1. Voy a ir bajando la cantidad de brillo y yo no les voy a decir a ustedes cuáles son esos escalones. Sí les digo que en la columna de izquierda es de a 2 dB. 2, 4, 6, 8. Más 2, más 4, más 6, más 8. Columna de la derecha no les digo. Sí les pido a ustedes que me digan cuando hayamos llegado al mismo nivel de brillo que el audio original. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? O sea, voy a subir de brillo y después voy a bajar, pero cuando baje, no les voy a decir a ustedes en qué punto alcanzo el mismo nivel de brillo del audio original, se lo voy a pedir a ustedes, que me digan, ¿me prendes un cachito de la luz? ¿Puede ser, Juli? Un poquito, no mucho. Y les voy a pasar varias veces este audio original, por lo menos 3 o 4 veces, para que se acostumbren al punto de escucha. Hay muchas cosas que intervienen. Si ustedes empiezan a escuchar tranquilos y en silencio, más allá del ruido que venga de afuera, hay ruido del ambiente, puede estar el aire acondicionado, puede estar el proyector, cosas que los van a influir. Tienen que empezar a prescindir de esos ruidos y escuchar solo lo que viene de los parlantes, concentrar en eso. Va otra vez. Y una última vez. Ahora voy al audio 1, que como les dije, tiene un escalón de 2 dB, más 2 dB en 6 kHz. O sea que van a escuchar el hi-hat sobre todo, un poquito más brillante, y por supuesto el tambor, todo eso. Pero el hi-hat es muy, muy perceptible. Ahora el audio 2, que tiene más 4. El audio 3, que es más 6. Y el último es audio 4 más 8. Yo acá atrás tengo una bola de graves, así que me doy cuenta de la diferencia, pero no sé si todos lo perciben ahí, supongo que sí, ¿no? Se percibe claramente la diferencia. Veo como el hi-hat se empieza a deformar, empieza como a tener demasiada presencia en la mezcla y a molestar. Ahora vamos a ir bajando. Como les dije, no les voy a contar esos escalones de cuántos son, pero sí les aseguro que estoy bajando. Entonces yo quiero que me levanten la mano, cuando hayamos terminado los 4 de la columna derecha, y me digan cuál les parece que es el que más se parece o el que está exactamente igual que el audio original. Audio 4.
Audio 3. Sí, por favor les pido si pueden no hablar. Gracias. Audio 2. Y audio 1. ¿Alguien piensa que el audio 4 de la columna derecha es el audio original? ¿El audio 3? ¿El audio 2? ¿El audio 1? ¿El audio 2? Levanten la mano porque si no me doy cuenta. ¿El audio 2? Todos estos. ¿El audio 1? Ok. ¿Ninguno de los 4? ¿Cuántos? No, bueno, puede ser. ¿Ninguno de los 4? Okay. El que piensa que ninguno de los 4. El que piensa que ninguno de los 4. ¿Por qué piensa que ninguno de los 4? O sea, ¿qué diferencia encuentran, si es que ninguno de los 4 es, qué diferencia encuentran entre lo que hay y el original? Alguien que hable. Lucio Mantel, mira que te conozco, Guacho. No, la verdad es que no, como la atención se fue ahí, no estoy tan seguro de lo que estoy diciendo, pero me da la sensación de que, o por lo menos empezó a destacar demasiado el hi-hat y cuando terminó de bajar yo seguía escuchando un montón. Ok. ¿Alguien más que piense lo que, no sé si lo llegaron a escuchar? ¿Qué decías? Sí. ¿Puede ser que unos estén más altos y otros más bajos que el original? O sea, que el original esté en el medio, que sí, claro, entre todos. Todo puede ser, sí, yo pregunto qué escucharon ustedes, digamos, después les cuento qué es. ¿Alguien más que opine algo? Sí. Me da la impresión de que la línea melódica en la guitarra estaba mucho más chata en todos y no representaba nunca el audio original. Esa fue la impresión que me quedó. Y si me pudieras definir qué diferencia había entre lo que yo te hice escuchar. Lo que yo te hice escuchar fue bajando en brillo. No sé si lo percibieron, pero cada vez tenía menos brillo. Ahora la pregunta es, ¿cuándo se llega al audio original? ¿Vos sentís que todavía hay una distancia? Bueno, la respuesta es esta. Yo subí en escalones de 2 dB y ahora bajé en escalones de 1 dB. Con lo cual hice más 2, más 4, más 6, más 8 y después más 7, más 6, más 5, más 4. Quiere decir que el audio 1 todavía está 4 dB por encima del audio original. Ahora escuchémoslo sabiendo esto, que es lo que digo, cuando el cerebro lo sabe, la oreja oye, claro. Es obvio, ¿no? Como con el diario del lunes, todos sabemos el resultado del partido, está bien, pero escuchemos ahora el audio 1, perdón, el audio original. Y ahora el audio 1. No sé cómo lo oyen porque no sé exactamente cómo están con respecto al sistema de monitoreo, que ese es otro de los problemas de una sala donde uno se sienta por primera vez. No conozco el monitoreo y no sé cuánto me engaña o no. Y además no están todos sentados en una buena situación. Entonces, pregunto, ¿se oyó la diferencia? Sí. Bueno, me parece obvio que si una diferencia de 4 dB se oye como se oye, uno puede llegar a ajustar hasta el punto de medio dB, si quiere. Y en frecuencias mucho más extremas que 6 kHz, que esto encima es un escalón de frecuencias de 6 kHz para arriba, todo eso. Quiere decir que hay mucho, pero mucho para entrenar la oreja. ¿Y para qué sirve entrenar la oreja? Para cualquier actividad relacionada con el audio, no solamente para el mastering, para grabar, para mezclar, para producir, para tocar, para todo, porque la oreja te permite saber en dónde estás parado con respecto a lo que llamaríamos el espectro de frecuencia. Es decir, si yo estoy tocando un bajo, tengo que saber si estoy en una región de 100, 150, 200 Hz o si estoy en 400, 500, que es otra frecuencia completamente distinta. Y me sirve para mucho más de lo que ustedes piensan. Después uno arma con todo eso un buen balance sonoro y la mezcla termina sonando sola. Si ustedes se fijan, voy a poner una vez más el audio original. Miren la calidez que tienen estos platos. Estos platos, por supuesto, grabados, digo, bien tocados, una buena batería, buenos micrófonos. Está todo bien en ese lugar, ¿no? Estamos hablando de una excelente grabación. Pero además,
Una vez que eso se logra, no hay ni un gramo de sobreecualización, no está ecualizado en nada ese plato, es así exactamente como se tomó, y ese es un verdadero sonido natural de una bata. No necesita nada más. ¿Para qué le vas a dar más rosca? Si ahí lo empiezas a empeorar. La prueba está que cuando le doy más 4, más 2, más 2, más 4, más 6, más 8, cada vez lo empeoro más. Escúchenlo un segundito y disfruten de la calidez de ese plato. Y ahora el audio 4, sobreecualizado totalmente. Muchas veces llega así. Y ahí estoy hablando solamente del plato, pero en realidad todo está afectado, por supuesto, toda la mezcla. El tambor, por ejemplo, se deforma totalmente. Empiezan a aparecer sonidos estridentes, mediosos, poco agradables, que hacen que uno pierda las ganas de escucharlo. Si volvés al eje, a lo que era la mezcla originalmente, una mezcla cálida, tenemos acá el honor de tener al dueño de Ion, Osvaldo Acedo, que Ion se caracteriza por tener las grabaciones más cálidas yo diría, no sé, me atrevo a decir de Latinoamérica. Grande Osvaldo por haber fundado Ion. Me parece que es genial que sigan existiendo estudios en los que las cosas se hacen bien y donde hay mucha intención de preservar eso que podemos llamar la calidez, que está asociado con la calidad también, ¿sí? Hay mucho, pero mucho valor en eso, porque muchas veces, por el MP3, por la falta de información, por la ignorancia general, ¿no? de un concepto totalmente bastardeado como es la guerra del volumen y esta cosa de la hipercompresión, llevamos el color del audio a un lugar totalmente estridente, que no sabemos por qué, pero nos genera rechazo. Y sin embargo ya estamos con la oreja tan quemada que ni siquiera nos genera rechazo. Ya ahora es al revés, es como que si no suena súper fuerte no nos interesa escucharlo. Y mucha gente que escuchás a veces, venís en no sé, cualquier situación, en el subte y está un pibe escuchando algo que vos lo oís desde 2 asientos. Y decís, ¿cómo? Se está quemando la oreja, es de locos. Sin embargo, bueno, es la forma de escuchar. Alguien quería preguntar algo, vos, no sé. ¿Ibas a decir algo? No, ya lo sé. Bueno, falta de brillo o exceso de graves. Otro de los temas. ¿Estamos bien de ahora? Me preguntó Chichi. Ah, estamos bien. Acá yo tengo una tarea así absolutamente quijotesca, que es la de convencer a Cheche, el dueño de vinilo, de que el mastering sirve para algo. Él se va en este momento porque piensa que no lo voy a convencer de ninguna manera. Pero me dio 2 horas para que lo intente. Falta de brillo o exceso de grado. El concepto muchas veces se confunde. Yo pongo este tema. Dame 1 milímetro más de volumen. Bien. ¿Qué le pasa a esta mezcla? ¿Qué problemas tiene esta mezcla? Es una mezcla real, no inventé nada ni ecualicé nada. Esto es así, vino así para masterizar. ¿Qué problema tiene esta mezcla? ¿Se escucha mal los platos del tambor? Está muy estridente la guitarra. Está muy estridente la guitarra. Y hay un exceso de graves que acá quizás no se nota tanto como se puede notar en muchas situaciones donde trabajan con subwoofer y donde tenés una carga de graves mucho más importante que la que tienen estos monitores. O sea, eso depende nuevamente del entorno. Yo he mostrado esto en una situación en la que la carga de graves era tan importante que no te dejaba escuchar ni el plato. Pero eso pasa en muchas situaciones reales de estudio casero. Pones esto y decís, esto está cargadísimo, le falta brillo. No le falta brillo ni de casualidad, le sobra muchísimo brillo. El problema es que uno no lo percibe porque está tan desbalanceada la curva, está tan cargado abajo que la sensación es que está todo enmascarado dentro de esa bola de graves. Pero no le falta brillo ni de casualidad. Para comprobarlo, eso se pasa por un filtro, o lo paso por un filtro, pasa altos, es decir, donde las frecuencias altas pasan y el resto no. Y eso lo determino yo arbitrariamente para ver qué hay en la zona de 300 Hz. O sea que de 300 Hz para abajo no hay nada. De ahí para arriba todo. A ver si hay brillo o no hay brillo. Una porquería total, ¿no?
claro, la bola de graves no me deja escuchar qué otras cosas están pasando, pero si yo tuviera que masterizar esto, que de hecho tuve que masterizarlo, el concepto no pasa en absoluto por agregarle graves y agudos, como decíamos antes, pasa por todo lo contrario, sacarle, empezar a ver dónde hay que sacarle. Hay que sacar una buena bola de graves para que eso empiece a quedar nivelado y después ver qué hacemos con el brillo. Si a mí se me ocurriera darle brillo a esto, porque supuestamente en mi entorno yo no escucho que ya tiene demasiado brillo, cada vez lo empeoro más, lo empeoro más, lo empeoro más. Lo que hago es compensar un problema con otro. Y en vez de solucionar el problema, los compenso, de una manera totalmente equivocada. Entonces, esto de que se confunda mucho la falta de brillo con el exceso de graves es un problema muy común. Se le da muchas veces brillo a algo que no lo necesita. ¿Cómo hago para detectar esa bola de graves? Escuchen esto. Acá voy a estar un poquito más duro. Todos ejemplos reales, ¿no? Otra vez. Entonces yo pongo un detector, después les voy a mostrar cómo lo detecto, con qué lo hago. En este caso en 112 Hz, ¿sí? 112 Hz. Y escucho solo lo que viene filtrado por ese detector. Y escucho esto. ¿Sí? Otra vez. ¿Sí? Eso que estamos escuchando es lo que técnicamente se podría llamar el sidechain, ¿sí? O sea, es como un canal paralelo en el cual yo hago pasar lo que le estoy sacando a la mezcla. Yo hago pasar la mezcla por un filtro y le saco un poquito de energía en una frecuencia determinada, que es la que yo elijo. Yo digo, en 112 Hz le voy a sacar. Y escucho cuánto le estoy sacando. Y le saco 4, 5, lo que sea. Pero lo saco justamente para que el resultado de esa mezcla sea menos cargado en graves, que tenga menos bola de graves. Y esto se conoce como técnica de dewoofing, que sería el equivalente, o sea, el opuesto de alguna manera, a Deesser, ¿no? O sea, el Deesser nació como un procesador que tiende a quitar las heces, la energía en las heces. Después se terminó usando para muchas otras cosas. A veces se usan los platos porque están en un rango de frecuencia similar. Entonces un Deesser se puede usar para quitar energía excesiva de frecuencias que van entre los 3 y los 12 kHz en rango, ¿no? 3, 6, 9, 12. Uno lo puede elegir con mucha precisión, pero lo que hace es básicamente eso: sacar un poquito de energía en ese momento y el resto del tiempo no trabaja. El dewoofing sería lo contrario, sería eso mismo pero en la zona de graves, en la zona de carga, de bajo, de bombo, de cualquiera de los instrumentos que trabajan en el registro grave. Escuchemos esto. Tanto no se van a notar, pero bueno, eso tiene que ver también con la condición acústica de cada situación, de cada lugar de escucha. De todas formas, créanme, esto es un problema que estamos
golpe del tambor me lo estoy llevando un poquito, o sea que estoy perdiendo energía en el ataque del tambor al quitar en esta frecuencia. Ese es el problema de trabajar en el mastering con todo lo que hay. No puedo trabajar solamente sobre lo que genera el problema, sino sobre toda la mezcla. ¿Eso estaba en vivo? No, eso está en el estudio. Pero fíjense como todo eso, toda esa energía justamente ensucia. Acá, como el resultado, como la versión 1 con el problema no se oía tan mal, por lo menos de donde yo estaba, quizás uno no lo detecta como un problema. Pero todo depende de donde uno esté sentado y cuál sea el entorno acústico. Si eso lo escuchás con un poco más de carga de grave, es un problema. Está como sucio, ¿no? como enmascarando otras cosas. Entonces voy y saco esa energía puntualmente en ese lugar. Porque si es un trabajo de cirujano, mucho más que de agregar volumen y graves y agudos, no tiene nada que ver con eso. Y escucho el resultado. Sí, por ahí te voy a pedir un poquito menos de volumen porque va a estar más fuerte. Ahora la voz va a estar más clara, porque eso que ensuciaba ya no está. Ejemplos reales, ¿no? De cómo ir trabajando el audio para sacarle los problemas que tiene y después con todo eso tratar de construir una mezcla o reconstruir, o la palabra no es construir, en todo caso es realzar lo mejor de la mezcla una vez que esos defectos fueron quitados, ¿no? Pero para llegar a quitar esos defectos hay que trabajar muy puntualmente con lugares que hay que conocer, primero por experiencia y segundo por oreja, por decir, estoy escuchando eso y sé que hay un problema acá, no me lo está diciendo la pantalla, es lo que estoy oyendo. Esto que puse es una pantalla justamente de un bicho que se llama TC Electronics 6000, que no viene al caso porque no vamos a hablar de equipos ahora, pero que lo que hace es permitirnos elegir exactamente en qué frecuencia estamos. Estamos en una frecuencia, en este caso, puntualmente, no era el caso, pero un ejemplo cualquiera, 100 Hz con un umbral determinado, con una curva determinada, o sea que yo puedo afinar esa curva tanto como quiera, una relación de compresión, un ataque y un release. Y trabajando sobre esa curva, sobre esa frecuencia puntualmente, yo apretando este botón, el de sidechain, puedo escuchar exactamente lo que ustedes oyeron recién, que es cuánta energía me estoy llevando para que eso empiece a dejar de ser una bola. ¿Cómo evitar la sobrecompresión? Primero hay algo que les quería mostrar que es parte de... Solo un segundo. Viene el caso, no lo tengo incorporado acá en esta presentación, pero son dos ejemplos de audio que me parecen interesantes. Este es una banda que vino a masterizar, que se llama Ajuste. ¿Alguna vez? ¿Qué? Así sonaba la mezcla. Todo bien con que suene así la mezcla. El problema era la pretensión de la banda, cuando me dijeron, nosotros queremos sonar así, esta es nuestra referencia de audio. Entonces trajeron... Okay. Solo para que lo recuerden.
Y les aseguro, el problema no es el volumen, porque uno dice, no, bueno, de ese volumen no puede llegar nunca al otro. Sí, se puede llegar muy lejos. El mastering puede llevar una mezcla 15 dB arriba sin problemas, o sea, mucha diferencia. El tema es que todo tiene que estar impecable para llegar a sonar tan fuerte como Green Day y bien. Yo lo pongo como una referencia de audio porque entre los estilos, que por supuesto hay miles de estilos y no podemos comparar uno con el otro, pero un estilo rock con bata poderosa, power trio, ese estilo, esto es absolutamente válido como referencia, porque la batería suena increíblemente bien y no se la oye comprimida, y está enorme, pero para eso fue trabajado todo hasta desde la composición. O sea, en la composición previeron que aparezca una guitarrita sola al principio, que después la batería pegue de manera que nada le puede interferir, que la voz esté puesta en un lugar por el registro en el que está, la instrumentación y todo lo que de alguna manera acompaña a ese proceso de grabación, lleva a que tengas un sonido como el que tiene ese tema de Green Day. Que encima después agarras otro tema de Green Day en ese mismo disco y no suena tanto. O sea que lograr un sonido tan impecable, tan bien hecho, fuerte y grande, no es fácil, es muy difícil. Y muchas veces no se logra en todo un disco, se logra en determinados momentos de un disco. Por eso todo esto tiene sentido. Estamos hablando de cosas que suceden en la realidad, porque la verdad es que no es nada fácil llegar a un resultado como el que uno muchas veces espera. A mí me traen esta mezcla para masterizar. Eso es Gran Martel, la banda de Tito Fargo. Grabado en... Una gran banda. El tema es cómo sonaba ese disco y esa grabación en particular. Grabado en situaciones absolutamente caseras. Este es otro. Esa es una banda de Barcelona, con las guitarras grabadas en el baño, realmente en el baño. Entonces vos escuchás la estridencia que tienen esas guitarras y te parte al medio. Entonces le agregan una bola de cosas ahí para que todo de alguna manera encaje y no deja de ser una bola. Este es un audio no sobrecomprimido. Dímelo un cachito, por favor. Lo pongo como ejemplo, no porque esté Ariel Laviña responsable acá mismo, sino porque realmente creo que esto suena muy bien. Y porque además es un gran ejemplo de audio no sobrecomprimido que suena grande. ¿Qué diferencia hay entre grande y fuerte? Una diferencia enorme. O sea, fuerte, todos podemos hacer que el disco suene fuerte, porque es darle un poco más de volumen, o sea, mover dos perillas, ¿no? Realmente es tan simple como eso. De ahí a que pueda sonar bien, una diferencia gigantesca. Entonces, grande remite a algo que suena en cualquier lado, traslada bien a cualquier equipo y que es importante como sonido. Que lo pongas al volumen que lo pongas, se percibe todo. De ahí a fuerte, como decía, hay una distancia. Una pregunta, hacer, digamos, masterizar esos dos primeros ejemplos que eran de bandas tal vez más, sí, más metaleras, sí, más fuertes, sí, comparado al último ejemplo, digamos, que evidentemente era mucho más claro. ¿Es más difícil lograr ese tipo de sonido impactante, limpio, no sobrecomprimido con bandas de ese tipo, digamos, más? Sí, claro. También en la realidad, si te traen una banda como la primera que puse, no necesitas un sonido no comprimido. Lo que necesitas es otro tipo de sonido muy distinto al de Pedro Aznar. Quizás los ejemplos en algún punto es como comparar peras con manzanas. Obviamente una banda tiene un sonido muy diferente a la otra y eso está bien. Lo que digo es, si la pretensión es, cuando alguien mezcla, dejarle al ingeniero de mastering el trabajo de que quizás con suerte apriete un poquito más lo que ya está recontraapretado, no es mucho lo que vas a poder hacer. Yo puedo lograr un sonido muy grande, muy fuerte, puse el ejemplo de Green Day recién, para mostrar que el volumen es algo que se puede lograr después, en el mastering. Pero la mezcla no tiene por qué venir sobrecomprimido, porque es un problema. Ya después con eso no tenés nada para hacer excepto empezar bajando el volumen, que entonces vas en el sentido contrario de lo que tenés que ir. A veces tenés que empezar bajando el volumen. Yo lo paso por preamplificadores valvulares y ya la válvula está así.
Está totalmente al palo desde el principio, desde antes de masterizar. Es decir, bueno, no puedo hacer nada, voy a empezar a bajar el volumen. Bueno, acá este es un buen ejemplo de ecualización dinámica, que es algo que uso muchísimo porque tiene que ver con no aplicar una ecualización a todo un tema todo el tiempo, sino puntualmente en donde hace falta. Escuchen la estridencia en la guitarra. Ahora, esto. Eso que parece una milanesa friéndose, que te parte la oreja, eso es 3K. 3 kHz. O 3000 Hz para el que no lo sabe. Es horrible escuchar esto. Te mata. Si lo dejas un rato no puedes aguantarlo. Pero eso está dentro de la mezcla. Está exactamente dentro. Vos escuchás audio 1 y eso está. ¿Escuchan la presencia de esa guitarra absolutamente mediosa y deprimente? Entonces yo saco eso que escuchamos en el audio 3, es la reducción de esa frecuencia que a mí me molesta, que me hincha y que no me facilita el trabajo, digamos, me deja como imposibilitado de seguir creciendo, de que el tema siga sonando cada vez mejor. Ahora, partiendo de eso que yo hice y con un poco más de trabajo, llegamos a un audio como el audio 2. Traten de apreciar la diferencia de presión en la guitarra, de molestia. Una vez más les pongo el 1 y el 2. Ahora dame un poquito menos porque voy al audio 2. Entonces hay una diferencia importante entre lograr un buen audio, algo que sea, digamos, agradable a la escucha, y algo que sea opaco o que no tenga la presencia o la agresividad suficiente. Una banda de rock tiene que ser agresiva, no es que tenemos que transformarla en un sonido de otra cosa que no es esa banda. Pero eso no quiere decir que todo el tiempo nos tenga que estar quemando la oreja, porque hay determinados lugares en los que uno empieza como inconscientemente a querer no escuchar más eso, que no te den ganas de volver a escucharlo. Y lo que hay que tratar de hacer es atraer al oyente a esa música, es decir, hacerla más escuchable, más interesante, más agradable. Cosa que incluso en una banda de rock absolutamente al palo como esta es perfectamente posible. No es que para que sea agradable tiene que ser otro estilo. Este estilo tiene su público y el público elige eso, pero yo no estoy de acuerdo con que el público de una banda de rock necesariamente tiene que tener la oreja quemada y que no le importe si en esa zona de frecuencia en la que todo está terriblemente pasado y estridente, todo el tiempo estamos queriendo alejarnos del parlante, ¿no? Creo que puede haber un equilibrio entre esas dos cosas. La sibilancia es otro problema interesante. Dale un poquitito por favor. Fíjense acá, hay dos lugares de sibilancia, ¿sí? Dos S que tienen problemas, pero que son en dos lugares completamente distintos. Yo les pido, una es obvia, porque pasó recién y todos la escucharon. Hay otra que no es tan obvia, que está en una frecuencia completamente distinta. Entonces, les pediría que si escuchan las dos, levanten las manos. No estoy hablando de una frecuencia que se repite dos veces, que hay dos veces que hace, sino que hay otro lugar en el que también es molesto, pero que está en otra frecuencia completamente distinta. A ver si lo escuchan. Y ahora viene la otra que es obvia. Entonces, repito, hay dos frecuencias, dos lugares bien distintos, uno es muy obvio y el otro no tanto. El primero en esa S, después repite más tarde. El otro es este. Entonces, voy a trabajar los dos por separado.
Uno es esto. ¿Sí? Esa es la que era menos perceptible. Esa está en 3K más o menos, 3 circuititos, 300. Lo pongo de vuelta. Fíjense que solamente en ese lugar trabaja. ¿Sí? Ahí está sacando como 5 o 6 dB, así, de golpe, y el resto ni trabajan porque no tiene nada que hacer. El audio 4 es la otra frecuencia. ¿Sí? O sea que exactamente en ese lugar va y hace lo que tiene que hacer y no molesta a nadie más que a donde yo le pido. Y el resultado es este. Fíjense que la S no se fue completamente, porque esto hablábamos antes. La S, la sibilancia, es un problema que hay que tratar de corregir en la mezcla o en la toma. Pero si uno trata de corregirlo en la masterización, va a estar afectando un montón de otras cosas, más allá de puntualmente la S que uno quiere corregir. Entonces, todo lo que está en esa zona de frecuencia se va a ver afectado por un filtro que tira para abajo la S en ese instante. Y yo tengo que ser muy cuidadoso, porque no me puedo llevar todo. Me llevo un poquito. Si me llevo todo, se nota totalmente ahogado. Como si se hubiera producido un bajón de energía en ese momento de toda la mezcla. Y no es lo que quiero lograr. Yo quiero que puntualmente se corrija un problema. Entonces tengo que ser muy, muy cuidadoso. Es un poquito en un lugar y ser solamente eso. Y a veces cuando se puede, cuando hay situación como para corregir, digo, mira, fíjate que las S en esta mezcla se podría corregir. Entonces, volver atrás un paso, corregir solo la S, y ahí sí se puede ser mucho más agresivo, porque estamos afectando solo la S. Cuando trabajamos en el máster ya no. Otra cuestión con el emparejado de volúmenes. Estas son dos mezclas que llegaron de un mismo disco para masterizar de una misma banda, obviamente. Esta es una, a ese volumen exactamente, y otra es esta. Entonces eso obliga a trabajos completamente diferentes, ¿no? Se trabaja de una manera con una y de otra manera con la otra, y las dos tienen que llegar a un sonido más o menos empatado, ¿no? De alguna manera uno tiene que tratar de que eso fluya uno tras del otro. ¿Cómo haces? Están totalmente diferentes los encares para hacer la mezcla. Algo que tiene que ver con el volumen aparente. Si ustedes miran estas dos señales, uno podría decir, mirando, que la de abajo tiene más fuerza, tiene más volumen que la de arriba. Y sin embargo no es así, porque depende de lo que haya, del contenido, no solo de lo que se ve en la forma de onda, sino de lo que suena, cuáles son los instrumentos. La de abajo es León Gieco para la película Familia Rodante y suena y dice más o menos así. Que los donde se aburren de tanto esperar. Y la otra. Fíjense que solo un piano, en algún momento un cello, son instrumentos acústicos que ocupan espacialmente mucho espacio. Entonces, la sensación que uno tiene es de querer bajar ese tema, por ejemplo, si yo lo voy a poner al lado del otro, lo tengo que bajar muchísimo, porque si no va a quedar mucho más fuerte. Y sin embargo, lo mirás en la pantalla y no parece eso. Pero por eso digo que no hay que dejarse engañar por lo que uno ve. Es oír y tratar de comparar auditivamente las cosas. El hiss es otro elemento importante a considerar, que es el soplido, y te puede arreglar una buena toma. Mira esta toma, dame un poquito de volumen en esta que suena medio bajito. ¿Se llega a oír? Bueno, ya está, la toma está, no digo arruinada, pero es así. Va a tener ese soplido toda su vida. Yo puedo intentar sacar un poquito, pero es un poquito. Puedo meterme hasta ahí con un reductor y lograr que los armónicos de la guitarra no se afecten, porque en cuanto los armónicos empiezan a sonar artificiales, empiezan a aparecer lo que llaman los artifacts digitales, es muy molesto. Entonces, prefiero la guitarra original con su soplido.
El peor momento del soplido es cuando desaparece, obviamente. Porque el soplido todo el tiempo todo bien, pero en el momento que desaparece te quieren matar, porque ahí te das cuenta que el soplido estaba. Esto tiene que ver con la psicología del músico, que es muchas veces conocer de qué estamos hablando cuando estamos trabajando en un disco de alguien. Como les decía antes, un disco es una foto de un músico en un determinado momento. Entonces, muchas veces cuando estamos en el medio de un proceso discográfico, el músico quiere comunicar algo que de alguna manera para él es importante y que tiene que ver con su vida, que tiene que ver con lo que, en fin, lo que le está pasando. En muchos casos es así, en la gran mayoría de los artistas sensibles, lo que están haciendo y lo que están componiendo tiene que ver con su vida de ese momento. Si no, estarían haciendo probablemente música comercial para vender. Y muchos músicos, por suerte, hacen otra cosa. Entonces, este es un ejemplo de un disco de Pedro Aznar, que se llama Quebrado, que es un gran disco en el cual ya desde el nombre le estaba diciendo estoy haciendo otra cosa, estoy quebrando, estoy rompiendo con todo lo anterior. Entonces ahí hay un aspecto importantísimo de la psicología de esta grabación que no lo puedo ignorar. Aunque yo no puedo olvidarme de que el músico está queriendo decir las cosas de una manera diferente. ¿Sí? No puedo prescindir de ese dato. Entonces yo, conociendo y habiendo trabajado con Pedro en los últimos 15 años, digo, realmente creo que además, siendo un tipo que es muy cuidadoso de su audio y muy criterioso en general, el tipo de audio que él quiere para sus discos yo lo conozco. Creí que lo conocía. Entonces hice una masterización para un tema que se llama, ahora no me acuerdo cómo se llama, Asimetrías, que empieza con un piano, y yo fui a buscar el piano más cálido, más Pedro Aznar, de lo que había sido Pedro Aznar en sus últimos discos, ¿no? Y entonces hice una masterización así. Traten de escuchar la diferencia porque es sutil. Aparte de vos, aparte de mí. Escuchen el piano puntualmente. La parte que a los dos hoy nos toca vivir es parte de partir, es parte de morir, partiendo un pan con sal de penas. Sin embargo, yo hice toda la masterización del disco y viene Pedro y me dice, me gustó todo menos Asimetría. Me llamó la atención porque digo, yo creí que justamente había logrado ese sonido cálido, redondito, incluso para el piano, que es tan importante para él, hasta donde yo conocía. Pero en un disco que se llama Quebrado, donde él está queriendo romper con un montón de otras cosas y donde la intención es, me importa un carajo, voy a hacer esto, aunque le guste o no a la gente, no importa nada, estoy haciendo otra cosa, y al que le gusta bien y al que no le gusta también, el piano va por otro lado. Y si tiene una intención agresiva desde la grabación y desde el toque, lo tengo que respetar en la masterización. Entonces fíjense cómo este otro piano, que es el que después quedó, el que está en el disco, es más agresivo. Aparte de vos, aparte de mí. ¿Ven la intención del piano más agresiva? Esto es trabajo de mastering. Es parte de partir. Sí, sutilezas. O sea, escuchan uno contra el otro, como de vuelta el uno. Aparte de vos. Como todo es más redondito. Aparte de mí. Y aparte hay un trabajo de volumen también, para que todo de alguna manera sobresalga un poco más, sea más agresivo, más incisivo. Aparte de vos. Aparte. ¿Sí? Ese tipo de cosas tienen más que ver con la psicología del músico que con cualquier otra cosa. Pero yo puedo creer que conozco y que sé lo que estoy haciendo y voy hacia un camino que a lo mejor es conocido. Y en la realidad no, el músico quiere otra cosa. Me pasó con Luis Salinas hace un montón de años trabajando en un disco que... no me acuerdo, bueno, ahora no me acuerdo cuál disco era, pero en algún disco, creo que el primero que hice con él, que él quería un sonido de guitarra totalmente redondo, totalmente sin brillo. Y a mí no me gustaba, personalmente no me gustaba, entonces se lo dije y le digo, bueno, ¿cómo llegamos a un acuerdo entre algo que a él le gusta y a mí no, o viceversa? Y después me di cuenta que en realidad yo, por un lado, yo no puedo imponer un criterio porque es el disco de él. Cuando sea mi disco, o cuando yo esté produciendo un disco, elijo yo, pero en el disco de él, elige él. Ahora, lo que me parece interesante es que yo, desde el lugar por el cual me pagan, tengo que aportar mi criterio. Entonces, ¿qué le digo? Le digo, mira, me parece que por lo menos me gustaría entender por qué te gusta eso. Y me dice,
porque es el sonido que yo escucho de la guitarra desde el escenario. Y está perfecto, entonces hay un criterio, hay un concepto atrás, no es lo hago de esa manera porque en realidad no sé por qué, digamos, porque no sé qué estoy buscando. No, hay un criterio muy concreto de decir, yo quiero este sonido porque es lo que a mí me gusta escuchar ahí arriba del escenario. Al resto de la gente escucha otra cosa, bueno, no importa, a mí me gusta esto. Y está bárbaro. Cuando es así, está bárbaro. Y siempre que haya un criterio artístico que vaya en contra de un criterio técnico, el criterio artístico tiene que ir por encima. Lo digo yo que estoy del otro lado, digamos, que no estoy delante del micrófono, sino atrás del micrófono. Pero me parece que está bárbaro que sea así porque es lo que tiene que prevalecer. Porque si no, no estaríamos hablando de música. Ahora, cuando hay dos criterios completamente enfrentados, también está bueno llegar a un acuerdo, porque si no, uno se transforma en un operador. Es decir, bueno, ¿cómo querés que te lo haga? Yo te lo hago así. Eso no es por lo que me pagan. A esta altura me pagan por aportar mi criterio también, me pagan por los años de experiencia que puedo tener de hacer las cosas de una determinada manera y a alguien le gustará porque por eso lo trae. Entonces esa experiencia es importante y se pone se pone en la balanza a la hora de trabajar. Si no, realmente es sentarse y operar unas perillas como lo quiere el músico, porque el músico no sabe hacerlo. Y no es la idea del mastering. Un mastering es donde uno resuelve el sonido final de un disco. Es muy importante que ese sonido esté realmente bueno, que sea trabajado hasta el máximo posible y que lleguemos a un punto en el cual todos estemos contentos. No solo el músico, no solo yo. ¿Sí? Bueno, hay algo que tiene que ver con por dónde viajan las señales, lo voy a contar muy rápidamente porque es como más técnico y por ahí, si a alguno le interesa en particular, después se lo puedo pasar o pueden venir al estudio, por supuesto. Eso, más allá de que no lo dije, nosotros hacemos siempre esto de ayudar, asesorar, digamos, para que las mezclas queden lo mejor posible. Si alguien viene, no importa incluso si después no va a masterizar en el estudio, pero tiene una duda sobre una mezcla que está haciendo y no sabe dónde está parado, si está sonando bien o no, la puede mandar. En el tiempo que tenemos, que total a veces es tiempo muerto, se escucha, se le manda de vuelta, mira, fíjate que tal cosa, y eso suma. Y el día de mañana vendrán a masterizar o no, y no importa, digamos, no se hace por eso, se hace porque es un servicio que da el estudio, digámosle así. La señal, es decir, el audio, viaja, nace, está montado en un sistema Pro Tools y de ahí pasa por un convertidor digital analógico porque se mete en una cadena analógica. Una cadena analógica que está compuesta por unos Manley Box que son preamplificadores valvulares que tienen un montón de funciones y que están muy buenos porque le dan un sonido particular al audio, aunque no siempre los uso. Después por un ecualizador Focusrite, después por un compresor Neve, después por otro compresor Massenburg. Acá hay una particularidad, es que yo uso varios compresores y varios ecualizadores en cadena. ¿Y por qué hago esto? Porque en realidad muchas veces el mastering sí implica dar mucho volumen, pero para poder lograr ese volumen sin aplastar totalmente la señal, como si fuera un alfajor que le pones encima la pata de una mesa, ¿y qué va a pasar? Se va todo por todos lados y se deforma completamente. Si yo lo que trato de lograr es que ese alfajor siga siendo igual, pero ahora triple, lo que tengo que poder lograr es que esa compresión, o sea, ese trabajo de volumen que le voy dando, sea gradual. Si yo lo paso por un compresor y le gano 10 dB de golpe, seguro que hay picos que voy a estar aplastando terriblemente. Ahora, si le gano con este compresor 2 dB, después ecualizo para volver a nivelar esa curva, después comprimo otro poquito y gano, después otra vez ecualizo y así voy ganando esos 10-12 dB que tienen el disco de Spinetta. Es un buen ejemplo. Las mezclas estaban perfectas. Me pidió a mí puntualmente no tocar las mezclas, o sea, no modificar en absoluto el color de las mezclas. Y quedaron igual de lo que estaban, pero 12 dB más fuertes. Lograr eso sin que se deformen es un flor de laburo. Porque justamente se trata de no deformarlas, porque lo que está tan bueno, está tan bien hecho, que si yo me pongo a deformarlo seguro que lo empeoro. Entonces ese es el concepto. Y mucha gente que no cree en el mastering te dice, pero si ya está bien la mezcla. Si ya la mezcla está perfecta, ¿qué le vas a mejorar? No, a veces no tengo que mejorar nada. A veces es simplemente una persona de afuera que diga, está todo bien. Me ha pasado con discos de Mariano Fernández, acá sentado, maestro mezclando, que para mí es un tipo que tiene una oreja infernal y que dice, esto me gusta, pero igual lo voy a mandar a masterizar. Y me ha pasado con discos, varios discos tuyos, de decir, no necesita mastering. Bueno, bárbaro, pasa muy de vez en cuando que un disco no necesita mastering, pero el trabajo del que está de este lado, masterizando, es ver qué pasa, justamente, porque yo nunca oí esa colección de mezclas que me traen, y el tipo que me lo trae lo vino oyendo las últimas semanas o meses, y ya está recontra metido adentro y no tiene ningún tipo de
objetividad sobre eso. Entonces, de afuera se ve clarísimo. Es decir, ¿a qué les pasa esto? Me ha pasado de tener producciones súper cuidadas, donde el piano estaba perfecto, la cuerda perfecta, la voz perfecta, todo bien metido, y la guitarra estaba desafinada. Y nadie se había dado cuenta. Y vos decís, ¿cómo puede ser que nadie se dio cuenta? Yo me di cuenta en el segundo que lo escuché, pero no porque yo tenga mejor oreja que el que lo mezcló, sino porque el que lo mezcló estaba absolutamente metido dentro de la mezcla y estaba pensando en otra cosa. Estaba escuchando otras cosas. Entonces, en ese momento no te das cuenta y después ya te suena tan conocido que ni siquiera puedes sustraerte de eso y decir, no, si está desafinada la guitarra. Solamente te lo puede decir alguien de afuera. En algún punto tiene algo que ver con hacer terapia, ¿no? Es decir, a ver qué problema, o hablar con un amigo que te diga, fíjate, ¿qué me está pasando? Bueno, es eso mismo, es decir, cómo de afuera se ve un problema que de adentro no se ve. Y esto de ninguna manera, pero de ninguna manera pone el mastering en una situación de superioridad con respecto a otros, no. Es simplemente un trabajo en equipo. Yo si tengo la posibilidad de decirle con quien estoy trabajando, fíjate si puedes revisar esta mezcla, él me lo agradece y yo se lo agradezco a él. Porque está buenísimo poder trabajar en equipo para mejorar una mezcla y llevarlo al mejor punto. Porque yo después voy a poder trabajar mejor y el resultado va a ser mejor. Entonces, terminando, eso vuelve después a la cadena digital mediante un convertidor AD y después pasa por varios procesadores digitales con los cuales yo hago todavía el ajuste fino de todo el proceso. Es decir, que hay una serie de elementos y yo trato de justamente tener varias formas de hacer lo mismo. Es decir, varias formas de comprimir, varias formas de ecualizar y elegir para cada caso qué me conviene, cuál es la combinación que mejor funciona. Porque no existe un disco igual a otro, no existe ni siquiera un tema igual a otro en concepto. Muchas veces lo que hay que trabajar es diferente para cada tema en un disco, pero completamente diferente. Discos como los de Alfonso Barbieri, por ejemplo, ahí presente, son un ejemplo de diversidad. Cada tema es diferente a otro. Entonces decís, ¿cómo hago? ¿Aplico un criterio común? No, es imposible. Agarras un tema y ves qué te pasa. Y vas avanzando y haces el segundo tema, y a lo mejor el tercer tema ya te diste cuenta de la mejor manera de resolverlo y volvés al primero y haces otra cosa y vas avanzando pero al mismo tiempo volviendo para atrás. Y siempre es un poquito para adelante, 5 pasos para adelante, 2 para atrás, hasta que llegas al final. Pero ese final, digamos, es un final de referencia, es decir, terminás el disco acá y ahora me tomo quizá un día para volver a escucharlo, porque no tendría sentido de otra manera. La cantidad de veces que viene un disco a terminarse, que estuvieron 1 año y medio para grabarlo y mezclarlo y lo quieren terminar en un día, el mastering es impresionante. Impresionante la cantidad de veces que pasa eso. No, pero que ya estamos, no, porque la discográfica, ¿qué discográfica? No existe más la discográfica. ¿De qué me estás hablando? Bueno, no, en realidad me dijeron en la duplicadora que mañana lo podían recibir, pero la duplicadora te está esperando, por favor, que le vayas a llevar un disco porque no tienen laburo. ¿De qué me estás hablando? O sea, ¿por qué tanto apuro? Bueno, está bien, o sea, que soy ansioso y no sé, quiero sacar de encima. Bueno, ahí llegamos. Pero realmente es así, ¿eh? Realmente es así. Es terminarlo hoy. ¿Cuál es la necesidad de terminarlo hoy? Hace 1 año y medio que está con este disco. Es de locos, que el mastering no tenga ni siquiera la importancia como para llegar al punto de escucha y decir, a ver, vamos a escucharlo en 17 lugares diferentes, o no, o en uno solo, pero varias veces. Porque a lo mejor escucharlo en 17 lugares diferentes tiene el inconveniente de que te terminas mareando. Decís, sí, acá me gusta, pero acá no. Bueno, por ahí puedes elegir un punto de referencia. Pedro Aznar se trae su radiograbador pedorro que lo tiene en su casa para eso, exclusivamente para escuchar, porque dice, si acá suena bien en todos lados. Fantástico. Y se lo trae bajo el brazo, el tipo viene y se sienta en el estudio, ¿no querés escuchar esto? No, perfecto, bárbaro, pero está bárbaro, porque es su criterio. Si a él le funciona, entonces está bárbaro. Lo que no se puede es correr el riesgo de dejar algo mal por un problema de media hora o por un problema de un día. Muchísimas veces, pero muchísimas veces, por un día el disco queda como queda. Y lo escuchás 1 mes más tarde, 1 año más tarde y te quedas matando. Esto lo puede haber corregido. Y encima el problema típico del músico que es que ya después no pueden despegar de ese defecto. ¿Viste? Muchas veces lo escuchan por primera vez cuando llegan al estudio de mastering y a partir de ahí no se lo pueden sacar de encima. No, ya, esto quedó mal, esto quedó mal. Hasta no lo habías escuchado nunca. Pero yo, ¿por qué te lo dije? Pienso yo internamente. ¿Para qué se lo habré dicho? Por un lado, menos mal que se lo dije. Por otro lado, se quedan pero recontra paranoicos. Y eso no va a cambiar nada. Pero nada. No es que el disco se va a vender más, menos, le va a gustar más o menos. Es una babada. Estamos hablando de cosas muy menores. Entonces, sí está bueno corregirlas, pero no está bueno ponerse loco. Y tampoco está bueno lo contrario. Decir, bueno, terminalo ya porque, insisto, 1 año y medio para hacer el disco y en el último día querés hacer todo lo que falta. Bueno, después hice puse acá una selección de cosas con las que vengo laburando, pero que no vienen al caso ahora. Lo que sí viene al caso es que les quería poner esto que para mí
es un proyecto interesante y tiene que ver con un foro gratuito de mastering que si a algunos les interesa, por supuesto, pueden entrar y sumarse y opinar y consultar y lo que sea, y está en la revista Record Play, que muchos conocerán, así que es recordplay.com/Andrés Mayo. Es un foro que funciona muy bien y que tiene un montón de temas sobre los que gratuitamente pueden aprender o postear lo que quieran. Y después, bueno, mis datos para lo que necesiten, obviamente. Si hay alguna pregunta, la contesto, y si no, estamos justo a tiempo de terminar. Así que les agradezco muchísimo, espero que lo hayan disfrutado. Juli, no, déjame un segundo. ¿Alguna pregunta por casualidad? Porque no frené ni un minuto en esta hora y media. ¿Alguien tiene algo para preguntar? No. Sí, sí. Qué feo que cuando nadie pregunta nada. No, eso es un piano acústico. El que te lo podría decir mejor igualmente es de Ariel, pero... Del living de la casa de Pedro. Ese es el piano acústico. ¿Suele usar algún efecto, por ejemplo, un coro o algo así? A ver, se puede usar, en ese caso no. Igual usás. Ah, yo en el mastering no, no, yo no uso ni efectos ni cámara, porque ponerle una cámara a toda una mezcla me parece algo muy peligroso. Alguna vez le pongo para un final de un tema donde, qué sé yo, te quedó una percu o alguna situación que no termina bien, que el final está como cortado raro por algún problema en la mezcla, y le pones un mínimo de delay o cámara como para que termine bien, pero solo estamos hablando de federal. Ponérselo a toda una mezcla, no, y un efecto tampoco. ¿Cuál es el costo, digamos, de la masterización de un 10 temas? Entiendo que los casos pueden variar mucho, pero para tener una idea de... ¿Hay un parámetro? Mira, nosotros tenemos un costo estándar, no sé si no me da mucho para hablar de costos acá porque me parece medio raro, pero en todo caso cualquier información sobre costos está en la página. Digo, la verdad es que también hay una realidad que nosotros ayudamos mucho a los productores independientes, a los músicos independientes, porque hoy, primero que el 90% son independientes, y segundo porque es una tendencia que nosotros empezamos hace 15 años. No, seguramente la mayoría no lo sabe, pero yo antes de tener mi propio estudio tenía junto con otro ingeniero, Eduardo Vergallo, un estudio llamado Mr. Master, que existió desde 1994 hasta el 2005. O sea que en ese estudio ya empezamos con esa política de ayudar a los independientes, porque los independientes eran el 10% de nuestro trabajo, ahora son el 80%. Y hoy, por suerte también, más de la mitad de la gente que viene es de fuera, de otros países, digo, cosa que ha ayudado mucho a que se expanda esto y poder trabajar vía internet con gente que es de cualquier parte, pero de cualquier parte. Que, digo, está bueno porque abre un montón de posibilidades. ¿Alguien más quería preguntar algo? Ah, vos. Sí, con respecto al tema de compresión de una mezcla general. Sí, con respecto a la compresión de una mezcla general durante el proceso de mezcla, ¿qué considerás o qué pensás? Si es bueno utilizarlo... ¿Compresor estéreo? Sí, un compresor estéreo en la salida general, me interesa. Muy por encima hablamos de eso recién, yo no lo recomiendo para nada, a lo sumo una limitación. Mucha gente piensa que el volumen... Hay gente que no le da bola, entonces te entrega una mezcla totalmente comprimida. Olvidémonos de eso. Después hay gente que todo lo contrario, dice no, porque la mezcla tiene que sonar bajito para que la pueda... Entonces te deja la mezcla sonando con el pico en -10, por ejemplo. Eso tampoco tiene sentido, porque en realidad ahí estás perdiendo 10 dB de rango dinámico. Vos tenés lo que se llama el headroom, que te da la resolución de tu sistema, son 16 bits, 24 bits, lo que sea, o 32, y eso te quita en relación al ruido efectivamente. Pero lo que vos sí tenés que hacer es dejar el pico en 0 o en -0,1 si querés, limitado ahí como para que nunca llegue a clipear, y la dinámica libre. O sea que el punto más bajo del tema esté 10 o 15 o 20 dB por debajo de eso y que los picos estén como son en la mezcla. Lo que muchas veces no se logra porque muchas veces se le pone un compresor, un limitador, que también que lo pongas para dárselo a tu cliente, para vos escucharlo como quedaría masterizado, para lo que quieras, pero no entregar la mezcla hacia el máster. O sea, un compresor en la mezcla para escuchar, para vos tener idea cómo podría quedar en el mastering y en base a eso mezclar, puede ser. Hay mucha gente que lo usa y le da buen resultado. Es una cuestión de costumbre.
pero no como regla general para entregarle eso al tipo que está masterizando. Bueno, Chiche, ¿viste? ¿Logré convencerte de algo? Mucho más de lo que crees. Bueno, gracias. Vamos,